Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en unos documentos bastante interesantes sobre Cuba. Analizan la situación actual, las tensiones sociales, económicas. Tenemos apuntes sobre contrastes llamativos, protestas, la versión oficial. Sí, la idea es ir desgranando un poco los puntos clave, ¿no? Desde, bueno, detalles del estilo de vida de gente cercana al poder hasta el descontento que se palpa por medidas como la subida de las tarifas de Internet. Vamos a ver qué revelan estos papeles. Y fíjate, para empezar hay un contraste que las fuentes describen muy gráficamente. Por un lado, detallan el caso de Manuel Anido Cuesta, que es el hijastro de Díaz-Canel. Mencionan que está haciendo un máster, un programa ejecutivo bastante caro, más de 12.000 euros, dicen. Sí, en Madrid, en una escuela de negocios, además de bastante prestigio. Eso. Y que actúa como asesor presidencial en viajes con un nivel de vida, bueno, elevado. Y lo curioso es que las fuentes señalan que no está claro de dónde sale esa financiación. Incluso recogen esa ironía, ¿no? De que le llamen el opositor de la familia, aunque esté tan cerca del poder. Exacto. Y lo que subrayan estos análisis es justo eso, cómo esa imagen choca. Choca de frente con la realidad diaria de millones de cubanos, que están en una crisis económica muy profunda, luchando por lo básico, vamos. Las fuentes sugieren que esta percepción de desigualdad, pues, es un combustible importante para la indignación. Claro, un caldo de cultivo. Y parece que una chispa, según estos documentos, fue el anuncio de ETEXA, la subida de tarifas de la empresa de telecomunicaciones del Estado. Precisamente, en medio de toda esa crisis, esta medida concreta, pues actúa como detonante. Las fuentes detallan la respuesta oficial, ¿sabes? En programas como La Mesa Redonda, con Díaz-Canel, altos funcionarios, justificándolo todo como casi inevitable. ¿Cómo lo llamaban? ¿Un repliegue táctico? Eso, un repliegue táctico, para evitar supuestamente un colapso tecnológico. Lo achacaban a la falta de divisas, de moneda extranjera, y a deudas acumuladas. O sea, el discurso de no hay más remedio. Ya. Pero esa justificación parece que no caló mucho, ¿verdad? Los documentos hablan de una reacción casi inmediata y bastante potente. Describen una indignación que crecía, sobre todo entre jóvenes, estudiantes universitarios. ¿Qué detalles dan? Sí, la reacción fue muy significativa. Los informes mencionan paros, pronunciamientos claros en facultades importantes. Por todo el país, ¿eh? La Habana, la Cujaé, Las Villas, Holguín, Oriente. Y es interesante, detallan incluso cómo los estudiantes rechazaron una oferta de ETEXA. Ah, sí. ¿Qué oferta? Les ofrecían regalarles algunos datos móviles extra. Y las fuentes lo interpretan no como un rechazo a un parche, sino, bueno, como una señal de que el descontento iba más allá, que buscaban abordar el problema de fondo, ¿no? El acceso, el coste, O sea, que no era solo por el precio en sí. sino por algo más profundo. Y también apuntan, leo por aquí, a intentos oficiales de desacreditar estas protestas, aunque parecían coger fuerza. Correcto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque las fuentes conectan este discurso oficial de no hay dinero, de escasez, con información financiera que se filtró. A ver. A pesar de la narrativa de no hay divisas, se cita una filtración de documentos muy específica. Estos papeles indicarían que Rafin S.A., que es, una empresa clave del entramado estatal, controlada por militares y vinculada financieramente a ETEXA, o sea que maneja divisas, pues que disponía supuestamente de más de 400 millones de dólares en efectivo, a principios de 2024. Ostras. 400 millones en efectivo. Eso sí que choca frontalmente con lo del repliegue táctico por falta de fondos para ETEXA. ¿Y qué preguntas plantean las fuentes a raíz de esto? ¿Qué? Pues las preguntas lógicas que surgen en los análisis que se citan son, a ver, ¿dónde está realmente ese dinero? ¿Cuál es el destino de los ingresos? Incluyendo, ojo, las recargas desde el exterior, que son importantes. Se plantea la duda de si se están priorizando esos ingresos en divisas para otros sectores. Quizá el turismo, que también gestionan conglomerados militares, Claro, por encima de garantizar un acceso asequible a la comunicación para la gente. tiene sentido esa pregunta. ¿Y mencionas análisis concretos, como el de Pedro Monreal, el economista? Sí, se cita su opinión. Él calificaba la medida de Texa como, improvisada, desconectada de la realidad económica de la gente. Y algunos análisis van un poco más allá. Sugieren que, detrás de la justificación económica, podría haber también una estrategia.
Una estrategia para, bueno, para dificultar el acceso a la información, la capacidad de organización social que dan las redes, sobre todo en un contexto de descontento, claro. Entonces, tenemos una mezcla, bueno, explosiva no. Por un lado, el contraste de estilos de vida, muy visible. Por otro, una justificación oficial de austeridad que choca con datos filtrados sobre fondos millonarios. Y además una reacción ciudadana, sobre todo estudiantil, muy firme, que no se conforma con gestos. Exactamente. Todo este conjunto de informaciones dibuja un panorama de tensión evidente. Y si tuviéramos que sacar una reflexión final que se desprende de estos documentos, pues sería esta. A ver, teniendo en cuenta esa brecha, ¿no?, entre el discurso oficial de no hay y esas cifras reveladas sobre fondos controlados por ciertos sectores del Estado, sumado a la determinación que se ha visto en las protestas, ¿qué implicaciones a largo plazo pueden tener estos episodios para la confianza, para la relación entre el Estado cubano y su propia gente, ¿no? Sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que parece que demandan con más fuerza transparencia y acceso real a la información. Es una pregunta que, la verdad, queda flotando en el aire después de leer estos análisis. Suscríbete.